Buenos días, mi nombre es Karen Viviana Echave Velasco. Hoy vengo a hablarles sobre la memoria y la atención. Se entiende por memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, es la misma facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. La memoria no es como una grabación, es un proceso activo, un determinado acontecimiento puede o no ser analizado o procesado con más detalles, dependiendo de si se entiende a él o no. En efecto, muchos de los denominados problemas de la memoria son consecuencia de no prestar atención. La atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello o una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello, adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de tareas sin prestar, según parece, mucha atención. A esto es lo que se le llama teoría de la capacidad, que se refiere a cuánta atención se puede prestar en un momento determinado y cómo ésta puede cambiar dependiendo de la motivación o el estímulo que se le dé a este. Estructura de la memoria. El modelo de la estructura de la memoria más importante fue propuesto por los psicólogos norteamericanos Atkinson y Shiffrin. En él se expresa cómo se mueve el flujo de información a través de los distintos almacenes de memoria y de los procesos que tienen lugar en cada almacén. Existen 3 almacenes de memoria. Estos almacenes son las estructuras del sistema de procesamiento de la información. Cada estructura de la memoria se diferencia por el tipo de información que contiene, la cantidad de información que alberga y el tiempo que puede permanecer esa información en el almacén. Los almacenes sensoriales. La información ambiental llega primero a los registros sensoriales, donde la información se mantiene durante unos cuantos segundos, lo necesario para que los estímulos puedan percibirse y reconocerse. Estos almacenes se consideran relacionados con los procesos perceptivos. La función que cumplen los almacenes sensoriales es permitir que la información ambiental que llega a distintas modalidades sensoriales persista durante el tiempo suficiente para ser organizada. La memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es un sistema de capacidad limitada en que la información atendida que llega a los registros sensoriales se mantienen unos segundos antes de decaer rápidamente. Además de contener la información en forma activa brevemente, este almacén realiza importantes funciones de control como son la repetición y la codificación de material. Asimismo, decide también qué información va a pasar al siguiente almacén de memoria para seguir siendo procesada. La memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo permite retener de modo permanente o casi permanente hechos significativos. Prácticamente todo lo que sabemos y somos está almacenado en esa memoria que llamamos memoria a largo plazo o memoria permanente. Existen distintos sistemas de memoria a largo plazo. Por un lado, una memoria de habilidades y destrezas que tienen que ver con el saber las cosas, con la actuación concreta. A esta memoria de procesamiento se le ha denominado memoria procedimental. Existe otro tipo de memoria declarativa, llamada así porque sus contenidos pueden ser traídos a la conciencia en forma de proposiciones o de imágenes mentales.
a este tipo de memoria nos ayuda a fijar los conocimientos adquiridos y a recordar sucesos relacionados con nuestra historia personal. Principales estructuras aplicadas en el proceso de atención. Formación reticular. Se asocia con el mantenimiento de un estado de alerta, con lo cual el cerebro está disponible para recibir información. El tálamo. Selecciona la información para que luego sea procesada. Los ganglios basales. Es una interfaz atencional que une la información reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico. Lóbulo parietal y frontal. La información del tálamo y de los ganglios basales llegan a esta zona para ser adecuadamente procesada. El lóbulo frontal prepara los mapas sensoriales para luego orientar la atención y el lóbulo frontal regula los procesos psicológicos, la planificación, el control de la atención sostenida y focalizada. Tipos de memoria. Memoria sensorial. Esta memoria está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor, es decir, el ojo, hasta que el cerebro ha realizado su percepción. Su función operativa es de segundo, la entrada de información es muy rápida, la persistencia es muy breve y la evocación depende de la velocidad en la que el cerebro procesa la información. La memoria operativa, esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda información por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria a largo plazo, se le figura como un sitio en el que se integra la información que recibe del exterior o una información nueva, con la que está almacenada en la memoria a largo plazo, los conocimientos previos. Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido. La memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo está constituida por todos los conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. Solo se comprende aquello que puede relacionarse coherentemente con lo que ya se conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria a largo plazo. En otras palabras, la memoria a largo plazo es una fuente de información permanente acerca del mundo, fuente de conocimientos previos del lenguaje y del mundo. Tipos de atención. La atención selectiva consiste en centrar la atención en un aspecto del ambiente o en una estimulación determinada. Cuando esto ocurre, generalmente se deja atender a otros aspectos del ambiente. Este tipo de atención se considera sinónimo de concentración y esfuerzo. También está la atención dividida. Se refiere a cuántos estímulos somos capaces de atender simultáneamente o cuántas tareas se pueden realizar con el mismo nivel de eficacia que cuando se realiza una sola tarea. La atención sostenida consiste en la capacidad que tienen las personas para realizar una tarea durante un tiempo prolongado sin que decaiga el nivel de actuación. Trastorno de memoria. La amnesia es la pérdida total o parcial de la memoria. Puede ser reversible o irreversible y puede afectar a la fase de fijación, almacenamiento y recuperación de la información. La pseudoamnesia. Las personas con este trastorno de memoria tienen la sensación de que han perdido la memoria, pero objetivamente no hay tal pérdida. Las agnosias, por ejemplo, son amnesias sensoriales. De hecho, no reconocen algo que se ve, se toca o se huele. Este tipo de amnesia es de causa orgánica. Está la hipermnesia. Es un trastorno de la memoria en el cual el sujeto es capaz de evocar o retener una cantidad de información extraordinariamente elevada. Está la enfermedad del Alzheimer, que es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. En su primera etapa, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa
la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Los trastornos de atención. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Afectan entre el 3 y el 5% de los escolares. 9 veces más frecuente en niños que en niñas. Este tipo de trastorno suele aparecer durante la etapa preescolar y tiende a remitir durante la adolescencia, aunque en algunos casos el trastorno permanece durante la edad adulta. Las principales características de estos niños es la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad. En el colegio son niños que presentan un exceso verbal y motriz, con poca capacidad de inhibición de respuesta, poco constante en las tareas escolares, la falta de cumplimiento de las normas de conducta establecidas en la escuela o en la casa. Estos niños son incapaces de centrar su atención en el trabajo que se está realizando. Así, no pueden retener en su memoria las explicaciones, ni pueden transferir información a su memoria de largo plazo. Está el síndrome de Balin. Consiste en un trastorno de atención que produce serias dificultades para la coordinación mano-ojo y está relacionado con la lesión en los lóbulos parietales, la parte posterior, y en las zonas próximas al lóbulo occipital. Estos enfermos no pueden orientar sus manos y sus dedos en la posición adecuada para alcanzar los objetos que se presentan en su campo visual, aunque también puede presentar problemas cuando se trata de otras modalidades sensoriales como la audición. La negligencia unilateral constituye el problema neuropsicológico de la atención más frecuente. Se trata de un trastorno neurológico asociado normalmente a una lesión en el lóbulo parietal derecho. Cuando estos enfermos intentan copiar el dibujo de un objeto o dibujo de memoria sin que el dibujo del objeto esté presente, se olvidan de dibujar la parte izquierda del dibujo, o sea, la parte opuesta a su hemisferio lesionado. Muchas gracias.